El castillo de Chipiona es un singular edificio asomado permanentemente a la historia de la localidad. En el discurrir de los siglos se nos manifiesta como fortaleza defensiva, como vigía privilegiado de la entrada y salida del Guadalquivir y partidas hacia América, pero también como sede institucional, referencia de eso que se ha llamado el veraneo y evocador depósito de historias, peripecias y juegos de niños inolvidables. Los orígenes del castillo, en un principio, hay versiones, y probablemente sea así, de que ya existía en tiempos de los musulmanes. Porque en 1251, cuando se reconquista toda la parte esta de la provincia de Cádiz por Fernando III el Santo, pues ya existían los restos o las ruinas de un castillo. Por lo tanto, como mínimo eran musulmanes, aunque hay gente que han querido remontarse, y por ahí postales donde dice castillo romano. Romano no creo que lo sea, ni hay datos para eso, pero vamos. Luego tenemos a Pedro de Medina, dice que Sancho IV le concede a Alonso Pérez de Guzmán la tierra de la parte que los moros llamaban Chepiona, no Chipiona, Chepiona. De ahí es donde yo me fundaba siempre en lo de Chepión, que es de donde viene. Es decir, que Chipiona, antes de ser Chipiona, era Chepiona en tiempo de los árabes. Y dice, donde edificó un castillo, Sancho IV. Eso está escrito por Pedro de Medina. Después, en el libro de la Diputación, se da por hecho que el castillo originario fue obra de los musulmanes. Hay planos antiguos que he conseguido, que los tengo precisamente dispuestos para publicarlo, en el cual se ve lo que es la costa de Chipiona y se ve el castillo y junto se ve, donde está hoy Villa Carmen, se ve una zona donde apunta en el plano fuerte destruido. Claro, lo de Villa Carmen, entonces era, digamos, la batería del castillo, porque el castillo en aquel tiempo, con los techos de viga y demás, para soportar una serie de cañones en la azotea, pues era imposible. Entonces lo tenían allí en aquella parte que era el fortín, digamos, o la batería que está, si lo miramos bien, está un poquito avanzado con respecto al castillo, está más avanzado hacia el mar que el mismo castillo. En un principio fue propiedad de los reyes, luego fue pasando a otros personajes, digamos, también históricos. Y a mí cuando ya me llama más la atención es cuando lo llega a comprar, porque se pone en subasta, y lo llega a comprar un diputado a Cortes que se llamaba don José de la Bastida, el originario de la Bastida que actualmente está en Chipiona. Este señor era diputado y compró el castillo y lo arregló un poco y demás y se lo ofreció al rey para que viniese a veranear. Entonces la familia real estuvo veraneando en el castillo durante muchos años gracias a este señor de la Bastida que fue el que se lo ofreció. Probablemente sea el primer hotel que existió en Chipiona, antes que Hotel Sur, Pensión San Francisco, que eran también, digamos, la otra parte donde el turismo se fomentó, que es la playa de Regla. Claro, ahí se montó lo que es el Hotel Sur y la Pensión San Francisco, para acoger a los veraneantes que venían a esa zona. Veraneantes que venían sobre todo, en un principio, debido a la construcción del sanatorio de San Carlos, por el doctor Tolosa Latour. Allí venían muchísimos chavales y niños de Madrid, del País Vasco, prácticamente de toda España, y entonces muchos familiares venían a visitarlo, a ver cómo seguían, si se iban restableciendo de sus enfermedades y demás, y entonces eso hizo también mucho por el turismo en Chipiona.
Finales del siglo XIX ya se comienza a restaurar el castillo como hotel, también como balneario, porque ese en cierto modo es el origen de lo que nosotros llamábamos los palos del castillo, ¿no? Aquello era un balneario donde entonces la gente se bañaba. Si vemos fotografías antiguas tanto de la playa de Regla como de la Cruz del Mar, la gente a finales de 1800 no iban a la playa a bañarse, cuando mucho iban y se refrescaban los pies, porque iban vestidos, podemos ver todas las fotografías, y a la hora de bañarse o bien se bañaban en ese balneario que era los palos del castillo, que por debajo, arriba estaba el comedor y por debajo había una especie de balneario donde al subir el mar entraba el agua y la gente se bañaba allí. Y bueno, el corral próximo era también de estos señores de la Bastida, fue durante muchos años. Bueno, de hecho, cuando yo era pequeño todavía lo tenía Ramón de la Bastida. Y precisamente la madre de Juan Carlos el Rey habla en sus memorias de que ella estaba veraneando en el castillo y que bajaba mucho al corral de pesca y que había un señor que le decía el pejito que le ayudaba mucho y cogía pescado y demás, y que lo pasaba muy bien. Bueno, entonces esa referencia a la casa real y a personajes importantes, eso hacía que el resto de la sociedad tratara de ir a veranear a los mismos sitios donde iban ellos. Entonces la promoción del turismo por parte de ellos fue muy buena. La propiedad, una vez que lo cogió esta gente, los señores de la Bastida, fue sucediéndose de padres a hijos. Llegó un momento en el que había 100 y pico de propietarios cuando lo adquirió el ayuntamiento, pero sí que lo daban en concesión. Lo estuvo utilizando la familia rica de Sevilla, el Hotel Europa de Sevilla, entonces muy famoso, pues promocionaba también el veraneo aquí en Chipiona. Lo tuvo luego también María Dolores Naval, una señora de Chipiona que lo tuvo muchísimo tiempo. Después pasó Antonio Bueno. Manuel Bueno Castellano primero, ¿no? ¿Verdad? Manuel. Antonio. Sí, Antonio Bueno. Manuel es el de la calle. Antonio Bueno Castellano. Y después creo que lo tuvo Manolín Bueno. Y ya a partir de entonces hubo un intento de hacer un hotel por parte de una empresa y demás, pero ya intervino el ayuntamiento y creo que fue lo mejor que se hizo y lo adquirió. Y eso fue en 1989, fue cuando se cerró el castillo. Y sí que luego se adquirió unos años después, estuvo por lo menos 6 o 7 años en abandono. Sí, llama mucho la atención a la gente eso de que el hotel tuviese 100 habitaciones, pero claro, ocurre como hoy, habrás visto que hay hoteles, por ejemplo, conozco uno en la avenida de Sevilla, el Hotel Guadalupe, que están las instalaciones del hotel, pero luego enfrente tiene un par de chalés y demás donde esto. Entonces, el castillo pues tenía un número de habitaciones, en concreto no sé, pero para completar esas 100, en lo que es el edificio adjunto, en Villa Carmen, que era también de estos señores de la Bastida, pues ahí también veraneaban la gente y eso formaba el conjunto del Hotel Castillo, por eso a la gente le parece 100 habitaciones muchas. Bueno, el aljibe no se concebía en aquel tiempo un castillo donde llegaba un momento que una invasión o cualquier guerra o lo que sea, te tenías que meter dentro para salvar la vida, que no tuviese agua. Entonces las provisiones de agua eran importantísimas y el castillo, si algunos han tenido la oportunidad de verlo, si no ya lo verán cuando yo edite el próximo libro, pues el castillo no solamente era el aljibe que se veía en el centro, sino que en cada punta del aljibe había como una habitación y se formaban pues 4, 5 o 6 habitaciones, además del aljibe, subterráneas, allí debajo del castillo, de agua. Estas aljibes, pues a pesar de que eran muy grandes, antiguamente todos sabemos que llovía por lo menos bastante más que ahora. Y había veces que el aljibe se llenaba
Y claro, eso necesitaba un aliviadero. Y ese aliviadero daba precisamente a la parte de la playa, con una pequeña habitación que llegaba casi a las aljibes y desaguaba cuando era necesario o había que limpiarla o cualquier cosa. Bueno, la empalizada, para los que vivimos en la época esa, antes de que la quitaran y éramos niños, era una verdadera delicia, ¿no? Pero no solamente para los niños, las personas mayores, cuando llegaba un día de calor muy grande, el mejor sitio donde se estaba más fresquito de todo Chipiona era debajo de la empalizada del castillo. La empalizada, los chiquillos la utilizábamos para jugar, como portería de fútbol, nos enganchábamos a esto. Claro, muchas veces el dueño nos llamaba la atención porque, claro, nos poníamos allí y hacíamos, no nos dábamos cuenta de la importancia que tenía aquello en aquel momento. Bueno, ¿cómo estaba construida la empalizada? Pues la empalizada estaba construida con palos de eucalipto, que es curioso porque se mantiene, los palos de eucalipto se mantiene con el agua del mar, se mantiene estupendamente. De hecho, hace unos días cuando han estado haciendo las catas junto a la muralla del castillo, pues ha aparecido trozos todavía de estos palos totalmente nuevos, igual que si estuviesen acabados de poner. Esto se hacían de la siguiente manera. Se excavaba un poco, igual que ocurre con los corrales de pesca, que están sustentados sobre una laja que hay en toda la plataforma de la Cruz del Mar. Escarbaban y metían el palo, lo rodeaban de hormigón y lo hacían compacto. Y entonces ponían, no sé, había 30 o 40 palos por lo menos, y cada uno estaba sustentado sobre esa laja, más hormigón que le llaman. Luego se cubría con tierra, que por cierto antes había mucho más arena que ahora, y nada, pues eso increíblemente, porque yo muchas veces lo pienso, un comedor como aquel tan grande, con tantísima gente eso, y nunca he oído que se hubiese resentido, ni no hubiese pasado nada, a pesar del embate también de las olas del mar cuando llega el invierno. Y es algo que, en mi opinión, yo pienso que se ha perdido y se ha perdido tontamente. Y entre otras cosas porque no nos hemos preocupado de reclamarlo. A ver, una cosa que llevaba ya pues 100 años como mínimo, llevaba la empalizada. Cambia la ley de costas y de golpe y porrazo nos dicen que hay que quitarlo, nos callamos toda la boca y ya está, y se quita y ya está. Cuando tú vas a otras poblaciones, por ejemplo en Galicia, yo sé que en Galicia hay empalizadas de ese tipo, y sin embargo no lo han quitado. Aquí nos dicen que la ley de costa, que si 100 metros, que tantos metros de la costa no se puede construir nada y depende de costa. Bueno, la ley lo dice y hay que aceptarla. Pero que yo conforme no estoy, porque yo considero que por mucha ley de costa e historia, la playa de Chipiona es de Chipiona, no es de costa. El castillo ha sido siempre un edificio que ha llamado la atención, entre otras cosas por los diferentes usos que ha tenido, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención cuando leo las actas antiguas de que el castillo en un principio no solamente era una guarnición, sino que además era donde se celebraban los plenos del ayuntamiento, cuando no había posibilidades de invasiones y demás. Era donde vivía el cura párroco de la parroquia. Era donde se utilizó luego, posteriormente, de prisión. Se utilizó de almacén de carbón, en una época en que se exportaba mucho carbón de Chipiona. Sirvió también de almacén de todos los barcos que se hundían, esos enseres que llevaba y demás, por no dejarlo en la playa, no dejarlo en esto, se metía dentro del recinto del castillo hasta que eso o se vendía o los dueños de las embarcaciones lo solicitaban, en fin, que el castillo ha tenido múltiples usos, muchísimos usos. Entonces, y sobre todo, lo más importante es el uso como lugar de vigía. No ha sido un castillo, digamos, donde protegerte solamente, sino para vigilar.
El castillo era relativamente pequeño con respecto a otros castillos, pero sí que era un punto clave de vigía de todo lo que entraba y salía por el río Guadalquivir, hasta tal punto de que en 1850 y algo, cerca de 1863, cuando se hace el faro, estuvo haciendo las veces de faro. Desde el castillo se ponían luminarias para la entrada al río Guadalquivir. Lo que decir, que el castillo ha sido siempre un monumento importante en Chipiona. El libro tiene, además de que cuenta la historia del castillo, tiene una serie de peculiaridades, porque yo comencé el libro a hacerlo en el año 2006-2007, cuando se estaba restaurando el castillo. El alcalde de su momento me preguntó si tenía información, le dije que sí, empecé a escribir. Bueno, llegó un momento en el que ya se iba a editar, o sea, prácticamente para editarlo. Estuvo aquí en Chipiona el presidente de la Diputación Provincial, se lo enseñé, lo vio, quedó encantado con el libro, le gustó muchísimo, decía que era una maravilla, bien, que dando muestras de esto, pero que no había dinero para editarlo. Digo, bueno, se ha restaurado el castillo, que costó 1.295.000 euros, recuerdo perfectamente, y sin embargo no había 4 o 5.000 euros para editar el libro. Y le digo, bueno, entonces, y dice, si tú nos lo das el libro, es decir, que 3 años de mi trabajo y todo el tiempo que yo me he hecho, decía más o menos que yo se lo regalara y que lo editaba entonces Diputación. Le dije que no. Le dije que no. Normalmente no acostumbro decir que no en temas de historia de Chipiona, pero no, en ese momento dije que no. El libro se quedó parado, nadie se preocupó más del libro, y ahora lo he vuelto a retomar, precisamente el año pasado cuando comenzó el tema de la pandemia. ¿Qué ocurre? Que cuando empecé con el libro a retomarlo, me di cuenta de que muchas de las actas capitulares del Ayuntamiento de Chipiona, al referirse al castillo, no se están refiriendo al castillo de Chipiona, sino que muchas veces se refieren al castillo de Regla. Eso, había veces que decía yo, bueno, esto está hablando de Regla, está hablando de Chipiona, no estaba claro. Hasta que ya empecé a estudiarlo bien y me di cuenta de que, claro, como estos eran castillos de vigía, el castillo de Regla se comunicaba con el castillo de Chipiona, el de Chipiona con el castillo del Espíritu Santo que hay antes de llegar a San Lucas y el castillo del Espíritu Santo con San Lucas. Entonces daban las alertas de cuando venían enemigos y demás. Entonces dije, bueno, pues entonces el libro no se va a llamar El Castillo de Chipiona, que era como yo le tenía puesto, sino le voy a poner otro nombre. Entonces le he puesto Las Defensas de Chipiona. ¿Por qué? Porque recojo las defensas de Regla, las defensas de Chipiona como castillo, más luego se me ocurrió. Por eso digo que en cierto modo vino hasta bien de que no se publicara el libro en aquel momento. Después se me ocurrió otras cosas y digo, bueno, además de las defensas, tanto del castillo como eso, había una serie de baterías. En una época ya posterior, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Española y demás, hay una serie de baterías en la costa, una en Regla, otra aquí junto al castillo, otra en el Paraqué, otra en Montijo, más los fortines que se construyeron y demás. Entonces hablo además en el libro, no solamente del castillo de Regla, el castillo de Chipiona, hablo de todos estos temas. Para finalizar, termino ya con las defensas, porque como dije, son defensas, pues las últimas defensas que se han utilizado en lo que es la playa eran unas casetillas de la Guardia Civil que servía para vigilancia. Cuando yo era pequeño, en los años 58 o 60, recuerdo que había 2 cuarteles de la Guardia Civil en Chipiona y cuando daban las 7 de la tarde, que iba a atardecer y demás, iban todos los guardias civiles a vigilar la costa. Yo los veía en bicicletas, en motos y demás, y había, pues, no recuerdo exactamente, pero a cada un cierto número de metros, no sé si eran 300 metros o eso, había una casetilla de la Guardia Civil que vigilaba. En fin, todo eso va contenido en el libro.